así como un embarazo que tiene, que se engendra y luego son meses para que pueda nacer el niño. Este, Creo que la comunidad ha sido igual. Ciertamente, desde el principio yo podría hablar desde la primera llamada de Dios a mi vida, eh, como concreta, pues fue relacionada directamente a Dios Padre. O sea, no te conocerán como hijo porque no me conocen como padre. Y como era esa la, la experiencia más grande que yo había tenido de Dios Padre, yo sentía que era una injusticia que no le conocieran como padre. Y entonces mi respuesta fue, pues te conocerán y cuenta con toda mi vida. Y yo creo que ahí empieza como ese proceso, aunque yo era en ese momento eh, de discípulo en el Verbum. Estaba empezando, no había pasado mucho tiempo de que estaba allí. Entonces esa experiencia de misericordia se fue como afianzando. Unos ejercicios espirituales posteriores fue mi experiencia de verme leproso delante de Dios y poder decirle a Jesús, si quieres puedes limpiarme, y ver a Jesús crucificado leproso con mis lepras. Y entonces fue como agrandando esa experiencia. Al paso de unos años yo viajo a Barquisimeto a empezar mi proceso formativo para, eh, para ser misionero del Verbum Dei. Y en esos primeros tiempos ocurrieron muchas cosas seguidas que a mí me movieron mucho. Una de esas cosas es en una convivencia de un día, en un encuentro interuniversitario, se acercó un muchacho a pedir hablar conmigo y yo había predicado la charla de Dios Padre justamente. Él se acercó a hablar conmigo y cuando estábamos hablando, entonces él me comentó que era homosexual, me comentó toda la realidad de su historia. Y entonces hablamos en 2 oportunidades más porque yo iba a ser apostolado en la universidad donde él estaba, y empezaron a decirme mis compañeros que no hablara con esa persona, que no hablara, que no le hiciera en ese momento dirección espiritual, que no me acercara, y eso me empezó a inquietar demasiado. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo yo hablar y ayudar a esta persona? Pasó el tiempo y un día, por la avenida 20 de Barquisimeto, en una esquina eh, de esa avenida, había un grupo de prostitutas, homosexuales, bueno, todo lo que se puede ver en torno a esa zona. Y cuando yo los veo en esa esquina, dentro de mí surge eh, como esa pregunta, ¿no? ¿Quién irá a ellos? ¿Quién los atenderá a ellos? ¿Por qué a unos sí y a unos no? ¿Qué tengo yo de distinto de ellos que ellos no pueden ser atendidos? Y me resonó en latín, supongo que porque estaba viendo latín en ese tiempo, dives in misericordia. Yo llegué a la casa, le pregunté a uno de los compañeros qué era eso y me dice, eso es una carta del Papa Juan Pablo II que habla sobre la misericordia. Y yo la busqué y la leí. Ahí ya se estaba gestando en realidad. Pasó el tiempo, yo iba a muchos ejercicios espirituales, o bueno, cada año al menos, de mes, y siempre dentro de mí la oración me llevaba a esa realidad, a los alejados de los alejados, me llevaba a los excluidos, me llevaba a los que sufrían más. Y entonces había un contraste con la realidad del Verbum Dei, y era que allí se veía más al que captaba, al que entendía, al que podría ser más eficaz en la misión, al que predicaba. Y Dios me hablaba siempre y yo le decía, pero no puede ser. Y yo sentía que eso era una tentación, que me quería sacar del carisma en el que yo estaba. Y así pasaron cantidad de años. Fui a México, en México lo mismo,
Fui a España y en España lo mismo, o sea que no era que solamente me hablaba de dificultades y realidades venezolanas, o sea, donde estaba me hablaba de eso. Eh, Volví a Venezuela, estuve haciendo un curso para formadores de, en la Convert, que es un instituto para religiosos, y allí empecé a escuchar muchas cosas que me empezaron a quitar como de mi espalda pesos. Y fuimos a unos ejercicios espirituales allí, ignacianos, y fue justamente allí donde, volviendo a escuchar con muchísima más fuerza todo lo que había escuchado en esos años, que en un momento me puse pues a discernir, o sea, ¿por qué esto otra vez? Y fui al acompañamiento espiritual. Y le digo a la persona que me estaba acompañando, mira, van, esta cantidad de años, en ese momento conté 9 años, van 9 años de ejercicios espirituales en los que Dios siempre me está hablando de esto. Y yo no sé cómo vencer esa tentación, porque yo siento que es Dios que me está hablando, pero sé que es una tentación. Y esa persona me dijo, ¿y si la tentación fuera que tú creas que tienes que estar en este carisma y no en este? Si Dios en realidad te estuviera hablando que lo que quiere para ti es vivir este carisma y el demonio te tiene atado a este otro pensando que eso es lo que tienes que vivir. Y si la tentación fuera lo contrario a lo que tú crees que es la tentación. Y para mí fue como una luz tremenda. Y una paz. O sea, tener la certeza de que con lo que yo había luchado por tantos años, en realidad era lo que Dios me estaba pidiendo. Que pudiera atender a los alejados de los alejados. Que pudiera ser su rostro. Y justamente ahí yo le pregunto, bueno, ¿y qué quieres de mí entonces? ¿Qué quieres tú que yo haga? Y su respuesta fue, quiero que mires con mis ojos y ames con mi corazón. Esa es tu misión. Y fue empezar a buscar, y ahí mismo encontrar que, pues que él quería que yo, en este caso, fuera su apóstol de la misericordia. Hice un trato con él en esos ejercicios, que volvería al Verbum Dei, o sea que seguiría viviendo allí, y que intentaría dar esto en ese lugar, en ese carisma, introducir esto en ese carisma. Y lo intenté por un tiempo. Me destinaron a otro lugar, me cambiaban de comunidad y al final de todo un proceso se decide que no van a cambiarme ya de comunidad, sino que mejor salga yo del Verbum Dei. Yo le había pedido esa mañana a Dios que abriera una puerta para, para ver qué hacer, porque yo sentía esto y se me pedía otra cosa. Además, yo le había dicho a Dios, mira, mi historia cuadra, o sea, mi vida, mis talentos, mis capacidades cuadran perfectamente en el Verbum Dei. Y Dios me dijo ese día, pero tu historia es más. Y ese más se concretó ese día en el que se abre la puerta de salida del Verbum Dei. Porque justamente Dios estaba respondiendo, quiero que abras un camino. Y no sabía qué, no sabía cómo, pero era el proceso de gestación, de crecimiento, de embarazo, de lo que días después, poco tiempo después, sería o nacería como los hermanos apóstoles de misericordia.